aunque los sueños puedan mostrarnos el futuro. Este sueño no tenía sentido. Significa que nunca debo adelantar a un camión en una carretera despejada. ¿Puede un sueño mostrarnos el futuro y darnos la oportunidad de cambiarlo? Es difícil de creer. Si podemos ver el futuro en un sueño, entonces seguramente el futuro ya existe. Y si existe, entonces no somos libres de actuar como deseamos. No somos responsables de nuestras propias vidas. Antes de contarles el sueño, debo explicar un poco el contexto. Era el verano de hace 4 años y yo conducía a mi familia de regreso desde Italia a través del sur de Francia. Mi hijo aún no había aprendido a conducir. Mi hija era demasiado joven y mi esposa no conduce en absoluto. Yo había estado al volante durante casi 3 semanas. Quizás estaba cansado, quizás no podía pensar en nada más que en coches. Pasamos la noche anterior al sueño en una ciudad llamada Tan-Lag. Ahora les contaré el sueño. Estaba sentado en un coche grande, potente y de color crema, conduciendo a gran velocidad por el campo. Me acercaba a una curva de la carretera y delante de mí había un camión muy grande. Mi pie buscó el freno, pero no pudo encontrarlo. Miré hacia abajo. No había freno. Peor aún, mis manos sostenían el aire. No había volante que sujetar. No había controles de ningún tipo. Ya estábamos a punto de chocar contra la parte trasera del camión. Grité de miedo. Entonces escuché una voz tranquila proveniente de mi izquierda y giré la cabeza. Había un desconocido sentado allí. Era un hombre alegre de unos 40 años. Llevaba una camisa elegante y un sombrero rojo. No pude entender lo que decía. Hablaba francés muy rápidamente y mi francés no es muy bueno. La verdad es que no me importaba lo que decía. Mis ojos estaban fijos en sus manos limpias y regordetas que sujetaban el volante. Este coche tenía el volante a la izquierda. Él y no yo estaba al mando. Tomamos la curva sin problemas. Giró ligeramente el volante para colocar el coche en el centro de la carretera. Iba a adelantar al camión. La carretera se extendía recta hacia adelante. Brillaba bajo la luz del sol y estaba completamente vacía. Una mujer estaba sentada frente a una pequeña casa de paredes blancas y la casa estaba casi exactamente delante de nosotros. Estaba sentada junto a una mesa, colocando flores en macetas. Quería vendernos algunas y las agitaba para llamarnos la atención. Por alguna razón, aquella escena me llenó de un miedo terrible. Las flores me hicieron pensar en la muerte y en nuestro descanso final. En ese momento estábamos al lado del camión y listos para adelantarlo. Pero entonces el camión comenzó a apartarse del borde de la carretera y a dirigirse hacia nuestro coche. Parecía que el conductor lo hacía a propósito. El desconocido a mi lado gritó y trató de apartarse. Hubo un ruido terrible en la parte trasera del coche y luego una explosión. Pareció que la tierra se daba la vuelta y el rugido de las llamas me quemaba los oídos.
En ese momento me desperté aterrorizado. El sueño me preocupó mucho y no pude volver a dormir. Parecía contener un mensaje y quería comprenderlo. Aunque los sueños puedan mostrar el futuro, este sueño no tenía sentido. ¿Acaso nunca debía adelantar a un camión en una carretera despejada? La carretera a París siempre está llena de enormes camiones. La mayoría vienen de Marsella y siempre tengo que adelantarlos cuando la carretera está libre. No puedo conducir eternamente detrás de ellos. No, ese no era el significado del sueño. En el fondo había algún tipo de miedo. Tenía que reconocer ese miedo y luego podría olvidarme de todo. Pensé en mi forma de conducir durante las últimas 3 semanas. Intenté recordar todos los camiones y todas las pequeñas casas blancas. Pensé en todos los coches de color crema. No recordé nada especialmente interesante. Había imaginado que la carretera del sueño debía estar en Francia. Era larga, recta y vacía. Pero entonces recordé que habíamos adelantado al camión por la derecha. Así que el sueño se refería a una carretera en Inglaterra. En Inglaterra todos los coches circulan por la izquierda. Inmediatamente recordé algo. 2 años antes había viajado por el norte de Inglaterra. Un estadounidense y yo estábamos realizando algunos programas de radio. Había traído su coche desde Estados Unidos. Y por supuesto, el conductor se sentaba a la izquierda. Los frenos y los demás controles también estaban a la izquierda. Pero el estadounidense era un conductor descuidado y con frecuencia adelantaba a otros coches contra mis consejos. Recuerden que yo tenía una mejor visión de la carretera, porque estaba sentado a la derecha. Una vez, poco después de Nottingham, jugó al chicken. Probablemente conocen ese juego. Es un juego que se practica en las carreteras. Cada vez es más popular en Estados Unidos, porque los viajes largos suelen ser muy aburridos. Simplemente se conduce por el centro de la carretera y se permanece allí. Cuando aparece otro coche, este viene hacia ti también por el centro. El conductor que se aparta primero es el gallina. Con bastante frecuencia ninguno de los dos conductores se aparta. Expresé mi desagrado por aquel juego con palabras que el estadounidense no podía dejar de entender. No volvimos a jugarlo, pero probablemente dejó una huella en mi mente. Así que, mientras dormía, volví a vivir toda aquella experiencia en un sueño. También recordé otra cosa mientras desayunaba. El día que jugamos al chicken, hacía un viento extraordinariamente fuerte. Nos detuvimos en Chesterfield y el estadounidense compró un sombrero. Era negro, no rojo, pero en los sueños los detalles no siempre son exactos. Después de eso me olvidé del sueño hasta la tarde. Los grandes camiones franceses suelen jugar su propio juego. Se mantienen en medio de la carretera y no puedes adelantarlos. Tienes que permanecer detrás de ellos. A veces debes seguirlos durante kilómetros interminables. Aunque las carreteras estén casi vacías, aquella tarde seguíamos a un gran vehículo que hacía ruidos terribles.
Cuando toqué la bocina, el conductor se apartó hacia un lado de la carretera, pero se apartó al lado equivocado. Circulaba por la izquierda en lugar de mantenerse a la derecha. Había suficiente espacio a la derecha para adelantarlo, pero hacerlo habría sido incorrecto, así que me limité a seguirlo durante algunos kilómetros y me repetí que no debía adelantarlo. Consideré la situación desde todos los puntos de vista. Sin duda, podía girar mi coche más rápido de lo que él podía girar su camión. Era un camión muy grande y pesado. Podría adelantarlo rápidamente por la derecha antes de que pudiera hacer algo. Sin embargo, si giraba hacia la derecha, podría matarnos a todos fácilmente. Probablemente solo quería divertirse un poco, pero también podía estar buscando un accidente. Si nos mataba, nadie diría que era culpa suya. La ley estaría de su lado. La carretera que teníamos delante estaba completamente desexé durante estos últimos muchos. Reduje la velocidad hasta dejar cierta distancia entre nosotros. Después aceleré todo lo que pude. Conduje hacia aquel espacio vacío junto al camión. El coche circulaba a unos 110 kilómetros por hora. La parte delantera de mi coche estaba casi alineada con la parte trasera del camión. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. Sobre la hierba junto a la carretera, una mujer estaba sentada frente a una pequeña casa blanca con una mesa llena de flores. Por primera vez en mi vida cambié de opinión cuando estaba a punto de adelantar a otro vehículo. Pisé el freno con fuerza. El coche se balanceó de un lado a otro. Detrás de mí escuché el sonido de una bocina. Otro coche nos seguía a gran velocidad. Conocí su color antes de verlo. Era de color crema. Presioné el freno con fuerza y giré ligeramente el volante. Apenas logré colocarme detrás del camión sin tocarlo. El otro coche nos adelantó y su conductor tocó la bocina frenéticamente. Llegó junto al camión y entonces el camión giró hacia él. Por un instante pensé que el coche lograría adelantarlo sin problemas. Iba muy rápido. Entonces la parte delantera del camión tocó ligeramente la parte trasera del coche. Solo fue un roce, pero empujó el coche hacia el borde de la carretera y hacia la mujer sentada junto a la mesa. El conductor de aquel coche sabía exactamente qué hacer. Con una habilidad extraordinaria, devolvió el vehículo al centro de la carretera. Su control era maravilloso, mucho mejor que el mío. Agitó la mano con furia hacia el conductor del camión y se alejó rápidamente en una nube de polvo. De pronto desapareció de nuestra vista. Esa noche nos alojamos en Fontainebleau. Un coche grande estaba estacionado frente al hotel y la parte trasera mostraba señales de daños en la pintura. Era un coche de color crema, así que busqué a su conductor. No llevaba un sombrero rojo ni una camisa elegante. Era un joven de París, muy diferente al conductor de mi sueño. Hablaba bien inglés, así que le pregunté si quería el número de matrícula de aquel camión. Yo lo había anotado y estaba dispuesto a dárselo. Pero él simplemente se rió.
La ley no te ayudará si adelantas por el lado equivocado de la carretera. Para él, todo aquello había sido un juego. Pone a prueba tu habilidad, dijo. Si el coche es lo bastante potente, puedes hacerlo, pero tú no podrías hacerlo, no con tu coche. No le conté mi sueño ni la razón por la que no había adelantado al camión. No había tiempo. Tenía prisa y quería llegar rápidamente a París. Sin embargo, aquello me hizo pensar. Por supuesto, no creo realmente en los sueños. Pero algo nos salvó a todos de una muerte terrible.